Hoy, en Historias que no debemos olvidar, hablaremos sobre el caso de la mujer que desarrolló 2.500 personalidades para sobrevivir al abuso de su padre. Jennifer Margaret Linda Haynes, o más conocida como la mujer de las 2.500 identidades, nació en Reino Unido en enero de 1970. Y desde su llegada a este mundo sufrió de abusos extremos por parte de su padre. En mayo de 2019, el programa 60 Minutos Australia publicó un reportaje en el que se le dio a conocer al mundo esta trágica historia, aunque el documental solamente se enfoca en los abusos sufridos a partir de los 4 hasta los 11 años de edad. La realidad es otra, ya que Jenny fue víctima desde los 6 meses hasta sus 14 años. Esto se debe a que las autoridades únicamente tomaron en cuenta los abusos perpetrados en Australia, mas no los que se dieron en Inglaterra, pues todos estos ataques en contra de su hija empezaron justamente aquí. Pero en 1974, cuando Jenny tenía tan solo 4 años, su familia decide mudarse a Sydney, Australia, en donde comenzaría la peor parte de esta terrible historia, ya que es aquí donde su padre daría rienda suelta a los más sádicos y perversos actos de maldad en contra de la pequeña. A esta edad en que, presa del dolor, la mente de Jenny Haynes logra crear más de 2.500 identidades. Según Jenny, su padre le jugó psicológicamente, haciéndole creer que podía leer su mente, logrando intimidarla, diciéndole que si contaba algo sobre lo que estaba pasando, mataría a su madre y a sus hermanos. Mi vida interior fue invadida por mi papá. Ni siquiera podía sentirme segura en mi propia cabeza, comentó Jenny durante una entrevista. Los especialistas definen el estado de la víctima como un trastorno de identidad disociativo, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, que se caracteriza por alternar diferentes identidades. Es posible que sientas la presencia de 2 o más personas que hablan o viven dentro de tu cabeza y creas que estas identidades te poseyeron. Mencionan además que estas sensaciones están fuertemente ligadas con las experiencias de abuso extremo contra niños dentro de lo que se supone que es un entorno seguro. Antes de continuar con esta historia, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Si deseas, también puedes irme a dar tu apoyo en TikTok, en donde me puedes encontrar como Belmar TV. Jenny señala que la primera personalidad que desarrolló fue la de Symphony, una niña de 4 años, y a medida que pasaron los años, Symphony creó otras identidades que la ayudaron a soportar los abusos. Cada identidad tenía un papel específico, contener algún elemento del abuso, o ya fuera este un ataque particularmente horrible o un dolor insufrible. A pesar de las graves lesiones causadas por las sendas palizas y los abusos sexuales, Richard Haynes nunca llevó a su hija al médico. Ella manifiesta que sus personalidades fueron su única defensa. A continuación te voy a mencionar unas cuantas identidades, ya que como son más de 2.500 no nos alcanzaría el tiempo. Eric, pese a que es un niño, su trabajo era organizar a todos los alters. Músculos, un adolescente alto que usaba ropa que mostraba en sus fuertes brazos. Es tranquilo y su trabajo era proteger a todos. Volcán es muy alto y fuerte. Está vestido de cuero negro de arriba abajo. Él era como un psicólogo interno que apoyaba, reanimaba y guiaba a todos. Ricky solo tiene 8 años, pero usa un viejo traje gris. Su cuello es corto y de color rojo brillante. Odiaba su trabajo, ya que era el que elegía cuál de las identidades debía enfrentar a su padre. Judas es bajo con el pelo rojo, llevaba pantalones escolares grises, lisos y un jersey verde brillante. Él era el que siempre los empujaba a contar lo que estaban viviendo y así poder conseguir ayuda. Linda es alta y delgada, usa una falda de los años 50, lleva el pelo recogido en un elegante moño y tiene las cejas afiladas.
Ricky usa lentes enormes del mismo tipo que solía usar su padre. Esta identidad fue creada para no olvidar a quién les estaba causando todo el daño. Sé que te debes estar preguntando, ¿y dónde estaba su madre que no se daba cuenta de lo que estaba pasando? Según las declaraciones brindadas al programa 60 Minutos Australia, Patricia, madre de Jenny, declaró que durante varios años sufrió de depresión severa, por lo que constantemente tomaba medicamentos muy fuertes que le impedían mantenerse lúcida para darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor, además de que también era maltratada física y verbalmente. Incluso cuando quedó embarazada de Jenny, el hombre intentó hacerla abortar en varias ocasiones. Patricia, a sus 70 años, fue diagnosticada con autismo, lo que para muchos expertos explicaría por qué nunca se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en casa. Y pese a todo el tormento por el que atravesó Jenny, jamás culpó a su madre de su desgracia, aparte de que tenía claro que su madre era otra víctima más. Pues déjame contarte que ella pidió ayuda en muchas ocasiones, pero ninguna de estas fue escuchada. La primera vez que lo hizo fue cuando tenía 9 años. Yasmín, amiga de Jenny, en una ocasión se encontró a Jenny desmayada en el piso del baño de niñas de la escuela. Cuando despertó, Yasmín le preguntó qué tenía. Judas, una de las identidades de Jenny, tomó el frente y le contó todo lo que pudo. Yasmín enseguida la llevó con el maestro Mr. Teller para narrar lo que acababa de escuchar, pero justo en aquel momento sufrió un ataque de asma, por lo que el profesor empujó a Jenny para atender a Yasmín y llevarla al hospital, dejando a Jenny sola, pensando que quizás es verdad lo que decía su padre: si le cuentas a alguien, va a morir. La siguiente persona a quien intentaron contarle fue una matriarca llamada Enchi, de una iglesia a la que asistía Sheila, hermana de Jenny, pues en cierta reunión Enchi le preguntó a Jenny: no te veo sonreír, ¿por qué eres tan infeliz? Ante esta pregunta tomaron nuevamente la decisión de contarlo todo. Enchi dijo que la ayudaría, pero fue todo lo contrario, ya que la llevó inmediatamente con un señor a quien llamaban hermano Simon, quien hacía exactamente lo mismo que su padre. Otro intento de pedir ayuda fue en un momento desesperado en el que no podía poner atención a clases porque había un desarmador en la mesa de al lado, el cual le robaba toda su atención, ya que era una de las herramientas de tortura que solía usar su padre. Al finalizar la clase, Jenny tomó el desarmador y fue a explicarle todo a Mr. Teller. Mi padre me hace esto colocando el desarmador bajo su falda. Ante esto, el individuo la vio con repugnancia y horror, diciéndole: sucia y despreciable niña, ¿cómo te atreves a decir algo tan desagradable de tu padre? Una vez más se cumplió lo que su padre le había advertido: nadie te creerá, no le importas a nadie. En septiembre de 1980, la familia de Jenny decidió dejar Australia para regresar a Inglaterra. Pero el motivo oculto de esta mudanza fue porque Jenny estaba embarazada de 7 meses. Tendría entre 10 y 11 años. Obviamente su padre no le permitiría tenerlo, así que la golpeó tan fuerte hasta que terminó perdiendo el bebé. Esta sería la quinta vez que su padre le provocaba un aborto en apenas 11 años de edad. Sin embargo, a sus 14 la cifra aumentaría a 7. Por más que Jenny necesitó atención médica urgente, su padre fue incapaz de llevarla al hospital. Por otro lado, su madre creía que la hinchazón del estómago y el flujo de sangrado constante que presentaba Jenny eran provocados por la llegada de su periodo, mientras que en su escuela prefirieron hacerse los desentendidos. Por todo esto, Jenny prefirió callar. En 1984 sus padres deciden divorciarse, algo que para Jenny se convirtió en la mejor noticia que pudo haber recibido en su vida. Richard Haynes se quedó a vivir en Inglaterra con Sheila, hermana de Jenny, mientras que ella, junto a Frank y a su madre, no tuvieron más opción que regresar a Australia. Sé que esto te debe estar sorprendiendo, ya que te debes preguntar cómo es posible que dejaron a Sheila con este monstruo. Bueno, te comento que Richard Haynes, aparte del abuso que cometió en contra de su familia, provocó una enemistad entre Sheila y Jenny, ya que Richard
hogar siempre le daba prioridad a Sheila y la consentía en todo lo que ella le pedía, alejándola así de Jenny y de Frank. Por esta razón, Sheila, por decisión propia, decidió quedarse con Richard y Jenny y su madre no pudieron hacer nada. El motivo por el que Jenny junto a su madre y Frank tuvieron que regresar a Australia fue porque su padre se había encargado de esparcir rumores de su familia y no tenían más apoyo en Inglaterra. Pese a que esto fue un gran alivio para Jenny, su pesadilla no había terminado, pues los recuerdos, junto con el dolor crónico, problemas de salud, costillas rotas, coxis dislocado, mala higiene dental por el terror a que alguien pusiera algo en su boca y la falta de atención médica eran secuelas que la atormentaban debido a todo el abuso. Fue por 1996 que Sheila llamó a su madre y a Jenny para pedir ayuda porque su padre se estaba poniendo violento. Esto detonó el ejército de Janet, identidad que se encargaba de proteger a Sheila, y rompió el pacto con su padre de no contar nada si su padre no tocaba a su hermana. Enseguida empezaron a buscar la forma de conseguir una visa de emergencia por motivos de abuso sexual. Pero esto no sería nada fácil. Jenny tuvo que contar por primera vez acerca de sus propios abusos, y no fue precisamente para establecer su denuncia, sino como soporte para el de Sheila. La peor parte de esto fue que a Jenny le prohibieron contar sobre estos abusos tanto a su madre como a su hermana, y para colmo le exigieron que siga en contacto con su padre como si nada pasara para evitar contaminación y así no perjudicar la integridad de la denuncia. Y como si esto no fuera poco, le comunicaron que lo que había pasado en Australia no sería tomado en cuenta porque no sucedió en Reino Unido, así que literalmente solo fue un soporte para que tomaran en cuenta la denuncia de Sheila con más urgencia. En septiembre de 1997, cuando se llevó a cabo el juicio, Jenny recibió una mala noticia. Su padre había sido declarado culpable de 9 de los 11 actos en contra de Sheila y ninguno en contra de ella, lo que una vez más confirmaba lo que su padre solía decirle: nadie creerá lo que digas. También comentó que eran tan severos los abusos que narró que el juez no le creyó, mucho menos al decir que tenía TID. Así que públicamente Jenny quedó como una mentirosa. Después de esto, los terapeutas que atendieron a Jenny durante el juicio le indicaron que debía asistir a los servicios de apoyo de asalto sexual para terapia de grupo, lugar en el que en vez de abordar el trauma y los crímenes que le causaron el desarrollo de TID, la convirtieron en una persona mentalmente enferma y en cuya palabra no se podía confiar. Después de tantos tropiezos en su lucha por ser escuchada, por fin, en 1998, cuando tenía ya 28 años, conoció al doctor George Blair West, quien no solo creyó todo lo que le había sucedido, sino que se comprometió a ayudarle a entender su compleja situación. Además de las terapias que empezó a tomar con el Dr. George, Jenny decidió terminar sus estudios con el objetivo de demostrar que su condición no le impedía demostrar que su padre era un pedófilo. Y ella fue una de sus víctimas, logrando así graduarse como psicóloga con un máster en estudios legales y justicia criminal. También obtuvo un doctorado centrándose en las víctimas de crímenes. Todo esto le ayudó a llenarse una vez más de valor y decidió intentar nuevamente pelear por justicia, pero en esta ocasión ya no estaría sola. Fue así como en 2019 oficialmente denunció por primera vez el abuso que sufrió en manos de su padre. Su caso fue designado al detective Paul Stamoulis, a quien Jenny tenía que narrarle toda su historia, y aunque en un principio sintió miedo de que no le creyera, al final este hombre se convirtió en su ángel, ya que no solo le creyó, sino que le prometió que haría todo lo posible porque se hiciera justicia. El primer logro se dio en 2017, cuando Jenny recibió la gran noticia de que su padre sería extraditado de Reino Unido con 367 denuncias, entre ellas múltiples cargos por violación sexual, asalto indecente y relaciones sexuales.
con una niña menor de 10 años. En marzo de 2019, a Jenny se le permitió testificar en la corte como Symphony, así como otras 5 personalidades, cada una de las cuales había sufrido diferentes tipos de abuso, mismas que le ayudaron a preservar recuerdos que de otro modo se habrían perdido debido al fuerte trauma. Durante el segundo día de juicio, su padre cambió su declaración de culpabilidad por 25 cargos, los peores, dice Jenny. Luego de tanto dolor y una larga lucha, por fin había llegado el día. Aquel 6 de septiembre de 2019, Jenny se sentó a metros de su padre en la corte para verlo ser sentenciado a 45 años. Además, en el mes de mayo de este año, demandó a su padre por daños y perjuicios, siendo indemnizada con $840,000. Los crímenes cometidos por Richard Haynes fueron considerados profundamente perturbadores y pervertidos, y completamente abominables y atroces. Pese a que la investigación tardó 10 largos años, por fin Jenny había conseguido justicia. Debido al abuso extremo al que fue sometida desde los 6 meses de nacida, Jenny tiene lesiones permanentes en la vista, mandíbula, intestino, ano y coxis, los cuales han requerido delicadas cirugías, incluso una operación de colostomía en 2011, pero ella asegura que todo esto la convirtió en la mujer fuerte y guerrera de hoy en día, esa Jenny que no se dio por vencida en su lucha por conseguir justicia. Por motivos de restricción en YouTube tuve que omitir algunos detalles, pero si deseas conocer toda la historia de Jenny, lo puedes hacer a través del libro que ella mismo publicó en septiembre de este año, disponible en Amazon. Hey, como siempre, antes de finalizar con este video, no te olvides de irme a dar tu apoyo suscribiéndote al canal, comentando, dando like y compartiendo este video para que más personas puedan conocer esta historia. Nos vemos en una próxima historia.